En nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Oramos por ti y los tuyos. Amén. Te pedimos que también ores por nosotros y por la Voz de la Esperanza, para que puedas seguir transmitiendo el mensaje de salvación por los medios masivos de comunicación. Además, te queremos agradecer por tu apoyo financiero, que hace posible que podamos propagar el Evangelio a todo el mundo. Y si no lo has hecho y deseas ser parte y ser una extensión, puedes contactarnos y puedes también tú apoyar este ministerio en forma financiera. Visita nuestra página de internet, lavoz.org, para que tengas allí entonces más información. Bien, Omar, hoy saludamos a nuestra apreciada hermana Hilda Florián, quien nos escribió diciendo: apreciados hermanos, pastores Omar y Nesí, desde que descubrí el programa La Voz de la Esperanza, no me pierdo ningún repaso de los estudios de la lección. Me emociona mucho verlos cómo saborean la palabra de nuestro Salvador Jesús. Cada vez que veo sus prédicas, Pastor Omar, me entusiasma para seguir firme con los estudios de esta profecía. Sus enseñanzas nos ayudan mucho en el avance de nuestra vida espiritual. Hermana Hilda, gracias por sus amables palabras. Amén. Nos alegra que vea nuestra programación. Que Dios siga bendiciendo sus planes y su crecimiento espiritual. Además, puede usted escuchar nuestro programa de radio. Seguro que sí. También es parte de nuestra programación. Amén. Anhelamos verla en la patria celestial. Bien, Nesí, la verdad que somos bendecidos de unirnos por este medio para escudriñar la palabra de Dios. Amén. Oremos y pidamos a Dios sabiduría. Padre Celestial, bendícenos en el estudio de esta semana. Que sea para nosotros de gran provecho y que nos humillemos y aceptemos los consejos prácticos que tú tienes para nosotros. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana repasaremos la lección número 8 para el 24 de agosto 2024, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. En sus primeros capítulos, Marcos enfatiza las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. En el capítulo 10, Marcos nota el impacto del reino de Dios en los corazones de quienes han aceptado esos principios en sus vidas. Además, Marcos delinea cómo nosotros también podemos experimentar el reino de Dios ahora, mientras esperamos su gran manifestación. Amén. El versículo para esta semana se encuentra en Marcos 10:45 y dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús no murió solo por los elegidos, Él murió por todos, ¿no es cierto? Sí. Cuando vino para dar su vida en rescate por muchos, consideró a todos los que estamos incluidos en sus propósitos de misericordia. Sin embargo, hermanos, el fruto de su muerte y su salvación completa solo llega a quienes perseveramos hasta el fin. Él es el Salvador de todos, especialmente de los que creemos. Ahora, Jesús nos dejó su digno ejemplo. En primer lugar, Él no vino para ser servido como los gobernantes mundanos. En segundo lugar, Él vino a servir con trabajo y servicio. Y en tercer lugar, Él vino a dar su vida para rescatarnos. Por su ejemplo, sabemos que Jesús nunca requiere más de lo que Él está dispuesto a dar. Él modeló su servicio y sacrificio desde la cuna hasta la tumba. Filipenses 2
versículos 5 al 8, explica que siendo Dios, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Indudablemente, la encarnación y la crucifixión son obras de gran servicio y sacrificio. Esta semana cubriremos Marcos capítulo 10 para completar la sección especial en la que Jesús enseñó a sus discípulos verdades candentes en preparación para la cruz. La mitad del capítulo habla sobre los discípulos y la otra mitad sobre cuestiones importantes para el discipulado, descritas a través del lente de otras personas que interactuaron con Jesús. Vemos, Omar, que los fariseos, los famosos fariseos, sí, vinieron y discutieron con Jesús sobre el tema del divorcio, ¿no es cierto? También los padres trajeron a sus hijos para que Jesús los bendijera. Claro. Hubo un hombre rico que preguntó por la vida eterna y un ciego pidió recobrar la vista. El capítulo 10 de Marcos contiene enseñanzas importantes sobre lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a la vida en nuestros días. El matrimonio, los hijos, nuestra relación con las riquezas, la recompensa y el costo de seguir a Jesús. Así es. En conjunto, estas enseñanzas preparan a los seguidores de Jesús, ya sean los discípulos de hace 2000 años o los discípulos del siglo XXI. Seguro. Nos preparan para los desafíos que conlleva el discipulado. El gran predicador Dwight Moody contó la historia de cierto pastor que se quejaba amargamente con un predicador visitante. Claro. Le contó todo, reclamando acerca de cómo era maltratado por su congregación. Y después de escucharlo, el predicador visitante le preguntó: ¿le han escupido en la cara alguna vez, pastor? No, hasta ahora no han llegado a ese punto. ¿Le han azotado, pastor? No, tampoco. ¿Le han coronado de espinas, pastor? A esa última pregunta, Omar, el pastor ya no contestó. Y el predicador visitante le dijo: ¿sabe, pastor? Así trataron a nuestro Salvador y sin embargo, Él no abrió su boca. Hermano, hermana, si no llegamos a ser capaces de llevar la cruz de Jesús, no seremos dignos de recibir la corona de vida eterna. Es cierto. Definitivamente nuestro estudio abordará la cuestión de cómo podemos, siendo discípulos de Jesús, entrar en el reino de Dios. Amén. Examinaremos 3 puntos importantes. En primer lugar, Marcos ilustra que las personas que desean entrar en el reino de Dios deben ser como niños pequeños. Número 2, Dios llama tanto a los ricos como a los pobres a entrar en el reino de Dios. Y en tercer lugar, para experimentar el reino de Dios ahora, debemos respetar los principios divinos. Claro que sí. El discipulado no se vive solo cuando asistes a la iglesia. El discipulado es un compromiso continuo. Así es. Aprenderemos cuán importante es que no seamos solo admiradores de Jesús, sino que nos comprometamos a seguirle en todos los ámbitos de nuestra vida. Bien, Omar. Analicemos entonces la lección del domingo 18 de agosto titulada El plan de Dios para el matrimonio. Te invito a leer Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 12, para entender la trampa que los fariseos le tendieron a Jesús. Génesis 1, 27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Oh, las bendiciones conferidas por Dios a Adán y a Eva fueron muy apropiadas. Claro. Dice que Dios los bendijo, no lo bendijo.
Las bendiciones fueron concedidas igualmente a ambos, ¿no es cierto? El matrimonio es una institución indisoluble creada por Dios, hermanos. El divorcio contradice ese precepto. Ahora, Nesí, históricamente la ley mosaica aprobaba el libelo del repudio, Nesí. En algunos casos permitía al hombre separarse y volverse a casar. En Marcos 10, por ejemplo, Nesí, los fariseos preguntaron a Jesús si el divorcio era lícito. ¿Sabes? Ellos lo consideraban legal. La cuestión era en qué circunstancias el divorcio era legal. La pregunta escondía un complot para poner a Jesús en problemas ¿con quién? Herodes Antipas, el gobernante de la región este del Jordán. Antipas se había divorciado de su esposa para casarse con Herodías, su cuñada. Juan el Bautista públicamente reprendió esa relación ilícita y Herodes terminó decapitándolo. Usando ese reñido tópico, los fariseos buscaron embrollar a Jesús. Ahora, ¿cuándo se permitía el divorcio? Es la pregunta. La cláusula mosaica de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 al 2, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Vemos nosotros claramente dos escuelas, lidiaban sobre este punto. La escuela del rabí Hillel era laxista. Sostenía que el marido podía repudiar a su mujer por cualquier cosa, incluso si quemaba la comida. Pero la mujer no podía repudiar al hombre. Oh, no, solo el hombre a la mujer. Qué injusto, ¿no es cierto? La escuela de Shammai era rigurosa. Afirmaba que la torpeza debía ser grave, no darle hijos, ser negligente material o emocionalmente y en caso de adulterio. Yo veo mal las dos razones. Bueno, Jesús confrontó la trampa de los fariseos y les preguntó qué había ordenado Moisés y ellos lógicamente mencionaron Deuteronomio 24 del 1 al 4. Ahora, Omar, la jurisprudencia descrita en ese texto tenía como objetivo proteger a la mujer. ¿A la mujer? Pero yo lo que veo es que la mujer es la que pagaba. Bueno, pero dice que ella podía salir y casarse con otro hombre, ¿no es cierto? Oh. Pero en los días de Jesús esto había sido, tergiversado. Jesús se dedicó a hablar sobre el ideal divino para el matrimonio. Y eso lo encontramos, Nesí, en Génesis 1 y en Génesis 2. Dios creó al hombre y a la mujer como dos individuos. Al casarse deben de dejar a sus padres y unirse para ser una sola carne. Así es. Jesús afirmó este concepto de unidad. Lo que Dios unió, el hombre no debe separarlo. No. Entonces te preguntamos, hermano, hermana, ¿qué puede hacer tu iglesia para fortalecer los matrimonios? ¿Y cómo ayudarías tú a aquellos cuyos matrimonios ya se han desmoronado? Vemos, hermanos, que el divorcio y el volverse a casar son grandes desafíos para la sociedad y para la iglesia. La era posmoderna es influyente. Muchos abandonan la verdad absoluta, aceptan el pluralismo, creen que la persona es quien decide. Sí, hay circunstancias difíciles, pero creo que demasiado a menudo los cónyuges abandonan el matrimonio muy fácilmente. Podríamos seguir dialogando sobre esto. En mi ministerio he tenido que ver tantas personas que se divorcian por cualquier cosa. Pero el plan divino estipuló que el matrimonio es indisoluble. La declaración de Jesús sobre el divorcio está conectada al séptimo mandamiento.
no cometerás adulterio. ¿Sabes, Nesí? Es obligatorio, independiente de la cultura o del tiempo en que vivimos, entender este tópico. Seguro. Tristemente hay casos particulares y solo Dios puede dar la sabiduría necesaria, especialmente cuando hay violencia y depende la vida de un cónyuge. Elena de White, en El Hogar Cristiano, página 309, corroboró que el divorcio solo debiera ser por causa de adulterio. Sin ese motivo, la persona que se divorcia comete adulterio. Ahora, en su libro, Testimonios sobre el comportamiento sexual, adulterio y divorcio, esta autora explicó un caso particular. Sí. Divorcio antes que la apostasía. Por defectos de carácter, digamos que uno de los cónyuges permite ser usado por Satanás, impide que el otro cónyuge se entregue a Dios. Claramente, el voto matrimonial es inquebrantable, pero los votos para con Dios lo sobrepasan, son inconmovibles. Pero en este caso de divorcio, Omar, ninguna de las dos partes debe volverse a casar. Mateo 5. Ahí está. Pero si seguimos esa regla, mitad de las iglesias se vacían. Porque yo conozco un montón, y algunos están en el liderazgo, que se han vuelto a casar. Cierto. Entonces Dios debe tener otra cinta de medir, porque podemos seguir el ejemplo de Salomón, con tantas esposas. No entremos en eso. Todo. Bueno, en ese mismo libro encontramos el divorcio en caso de maltrato o abandono. Si hay violencia o abuso de cualquier índole, el consejo es no permanecer al lado de una persona con semejantes características hasta que esa persona reconozca su error y se corrija o reciba el tratamiento adecuado. Pero el que está acostumbrado a pegar, muy difícil dejar de ser violento. Bueno, ¿qué de los que ya están divorciados? Hay casos y casos, hermanos. Si la persona falló y se arrepintió, confesó a Dios, hizo todo lo posible para restituir, esa persona debe buscar sabiduría divina para proseguir. Pero lo que causó la ruptura de su primer matrimonio fue hacer caso omiso de las instrucciones divinas. Entonces, ¿tendrá esa persona base sólida para un segundo matrimonio? Buena pregunta. Para muchos los sentimientos reclaman prioridad. La compasión por una persona sola es conmovedora, pero eso no altera los mandamientos de Dios. La única seguridad consiste en la fidelidad, no en seguir la inclinación o la exigencia de la carne. Dios dará la gracia para una vida santa si la persona desea obedecerle y serle fiel. Claro que sí, Omar, estoy de acuerdo. ¿Cómo tratamos a alguien que está pasando por la tragedia del divorcio? Un matrimonio deshecho afecta a todos, la familia, la iglesia, todos. No reaccionar como iglesia es irresponsable, pero la iglesia debe ayudar, llevar a la sanación, apoyar al que de otra manera puede perderse. Claro. Debemos ser sabios con la ayuda de Dios para ayudar a esas personas. Seguiremos con el estudio del lunes 19 de agosto titulada Jesús y los niños. Un reporte en Estados Unidos de National Children's Alliance dice: en el año 2021 más de 588,000 niños fueron abusados. Esto es impresionante, Nesí. Más de 2,000 niños mueren por año por algún tipo de abuso. Triste. Esto debe parar. Y esto solo en Estados Unidos. Imagínate el resto del mundo. Claro, triste realidad, Omar. Tremendo. Pero leamos la opinión de Jesús sobre los niños. Marcos 10, versículos 13 al 16 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
Entendamos que el trasfondo histórico y cultural es importante aquí. Claro. En la antigüedad los niños eran muy deseados, especialmente los varones. Así era. Pero el nacimiento y la infancia no eran fáciles. No existía la atención médica que existe hoy en día. Claro. Las madres que daban a luz los recién nacidos y los niños muy pequeños corrían el riesgo de morir a temprana edad por infecciones y otras cosas. Sí. Se acostumbraba a utilizar mejunjes y amuletos para supuestamente proteger la fragilidad de los niños contra las fuerzas, malévolas. Así. Así acostumbraban. Generalmente los niños eran deseados, pero los de bajo estatus social eran tratados como esclavos. Es Lo cierto. vemos Gálatas 4 del 1 al 2. Qué tristeza. En el mundo greco-romano, los que nacían deformes eran indeseables, quedaban expuestos o eran arrojados a un río, pobrecitos. O quemados. Sí. Ahora, claro, hermanos, los niños tenían siempre más valor que las niñas. Muchas niñas eran abandonadas para morir a la intemperie. En ocasiones, las rescataban solo para criarlas y venderlas como esclavas. Qué tristeza tratar a nuestras hijas de esa manera, ¿no es cierto? En las castas elevadas, incluso dentro del pueblo hebreo, la idea difería. De acuerdo al espíritu de profecía, el deseado de toda la gente en página 472 dice: entre los judíos era costumbre llevar a los niños a algún rabino a fin de que les impusiese las manos para bendecirlos. Pero los discípulos no entendían la forma de actuar de Jesús. Consideraban que atender a los niños era una pérdida de tiempo, una interrupción innecesaria para la tarea más importante de predicar el Evangelio a los adultos. Y Jesús se indignó con la actitud de sus discípulos. Jesús amaba a los niños por su sinceridad y afecto sin artificios. Repetidas veces Jesús mencionó las características de los niños para ilustrar alguna verdad espiritual. Hermano, hermana, cualquier persona que cause que un niñito no pueda encontrar a Jesús será objeto del desagrado divino y de severa reprensión. Hay un lugar especial para los niños en el reino de Dios. En el hogar, en la escuela, en la iglesia, siempre debemos tener en cuenta las necesidades e intereses de los niños. Este es un consejo serio, hermanos. La sierva del Señor en su libro El Ministerio de Curación, página 28, dice: guardaos de dar torcida idea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los pequeñuelos alejados de Él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños se figuren que el cielo no sería lugar placentero. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador hayan de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Si tenemos niños a nuestro alrededor, o si somos responsables por las decisiones que los puedan afectar, debemos cuidarnos de no dificultar la salvación a los inocentes. Omar, claramente Jesús imponía sus manos. Así es. Siempre para impartir salud a los enfermos, pero en esta ocasión su toque fue una fuente de bendición para cada niño presente allí. Ahora notemos, Jesús no bautizó a los niños no, como la Iglesia Apostólica Romana lo enseña, o la Iglesia Episcopal, o luterana, anglicana, sino que los encomendó al amor y al cuidado del Padre Celestial. Así fue. Y luego Jesús presentó a los niños como nuestros modelos. La sencilla confianza y obediencia de un niño representan rasgos de carácter de gran valor para Dios.
Para entrar en el reino celestial debemos creer en Cristo con la confianza y la fe implícitas de un niño pequeño nacido. Así es, Omar. Nosotros somos bendecidos, ¿no es cierto?, de tener 3 preciosos nietos. Claro que sí. Oliver tiene 7 años, Isabel tiene 5 añitos y Luca tiene 7 meses de edad. Cuando nosotros les damos a ellos regalos, o sea, les damos a nuestros nietecitos regalos, ellos nunca preguntan qué deben hacer para recibirlos. No, ¿verdad? Simplemente extienden sus manecitas y toman el regalo. Así es, ellos son cristalinos. Seguro. Jesús anhela ver ese entusiasmo y aceptación en nosotros cuando respondemos a su mensaje específico de salvación. Amén. Él dijo claramente que si queremos entrar en el reino, debemos creer en el reino y debemos asirnos del reino con el entusiasmo de un niño pequeño. Amén. Cuando toma y acepta un regalo. Cuando veas a un niño, recuerda esta enseñanza de Cristo Jesús y aplícalo en tu vida. Amén, hermano, hermana. La instrucción de Jesús es clara. Si no llegamos a ser como niños, no entraremos en el reino de Dios. Con la inocencia de un niño, necesitamos confiar en Cristo. Él es el único que sabe el fin desde el principio. Debemos estar seguros que aunque a veces no comprendamos todo, el camino que Cristo ha trazado para nosotros es el único que nos conduce a su reino. Todo será posible si reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y como niños humildemente nos sometemos a Él. Qué Preciosa hermosa. lección, Tremenda, ¿es cierto? estas lecciones. Bien, pasemos a la parte del martes 20 de agosto titulada La mejor inversión. Te invitamos a leer como tarea Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 31. ¿Qué lecciones cruciales se revelan aquí para cualquier nivel económico sobre la fe y el costo del discipulado? Buena pregunta. El joven rico pareció haberse acercado a Jesús cuando él se retiraba de la ciudad. ¿Sabes? Tal vez quizá vio la bendición de los niños. Probablemente. Y con esa enternecedora demostración de amor, se sintió impulsado a formular su pregunta. Reflejando la impaciencia de su juventud, corrió y se arrodilló ante Jesús. Claro. Su actitud fue notablemente diferente a la de los fariseos. Oh, sí. Eso debemos admitirlo. Bueno, entonces, el joven rico planteó la pregunta central para el destino de cada alma. ¿Cuáles son los requisitos para heredar la vida eterna? Pero, Pregunta lógica. Sí. después de una interesante conversación, el joven se fue triste. Ay. En mi mente, visualizo a Jesús mirando a sus discípulos, observando cómo ellos reaccionaban ante la decisión del joven rico. ¿Sabes? Sí, por ejemplo, ese joven muchacho, según su concepto, era concienzudo. Sí, claro. Había vivido una vida ejemplar, cumpliendo todas las exigencias de la ley. Así era. Sin duda había seguido los mandatos rabínicos. Claro. ¿Sabes, hermano? Su vida había sido pura, honrada y veraz, pero se sentía incompleto, como que su obediencia no era suficiente. Y la verdad que tenía razón. Sin embargo, no sabía qué le faltaba. Lo que le faltaba a este joven era el amor de Dios en su corazón, una experiencia con su Salvador personal. Ahora, él admiraba a Jesús. Incluso había pensado en ser su discípulo. Tenía buena posición y parecía gozar de la confianza del pueblo. Podríamos decir que no llamó a Jesús maestro bueno por ignorancia o descuido. Era obvio que su intención era sincera.
Y Jesús reconoció la franqueza y el discernimiento del joven, pero deseó fortalecer su fe. De los 4 evangelios, solo Marcos señala que Jesús sintió amor por el joven. Había algo especial en el idealismo del muchacho, pero Jesús lo puso a prueba, pidiéndole que vendiera todo lo que tenía y que lo siguiera. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Dejar tu carrazo, tu troca, tus lujos. Y el joven se marchó abatido porque tenía grandes posesiones. Entonces, en realidad, no estaba guardando los mandamientos porque quebrantó el primero, poniendo sus pertenencias por encima de su Dios. Sus riquezas eran su ídolo. Su carácter, en muchos sentidos digno de encomio, tenía ese defecto serio, el egoísmo. A menos que se eliminara la devastadora influencia del egoísmo, ese joven rico no podía progresar en su vida espiritual. Indudablemente, Omar, todo lo que amamos más que a Cristo nos hace indignos de Él, ¿no es cierto? A mí me encanta el deporte y a veces... Es difícil. A fin de posesionarnos del tesoro celestial debemos estar dispuestos a deshacernos de todo. Pero el joven rico no estaba listo para eso. Jesús le presentó su cruz, pero él se negó a tomarla. Jesús derivó una enseñanza de este episodio para sus discípulos. Claro que sí. Destacó la importancia de la abnegación como requisito para entrar en el reino de Dios y el peligro del amor al dinero. Así fue. Todos queremos dinero, seamos sinceros. Sí. Jesús explicó cuán seductoras son las riquezas, y sí lo son. Hoy lo primero que yo haría es comprarme unos jet skis. Ay, sueño con tener eso, o un motorhome. Bueno. Ay, no. Dijo que es más fácil que un animal grande, como un camello, pase por el pequeño ojo de una aguja, que un hombre rico pueda entrar en el cielo. Ay, por eso no soy rico. No. Los discípulos quedaron asombrados por las palabras de Jesús y se preguntaron, bueno, entonces ¿quién podrá salvarse? Es algo imposible. Yo me imagino verlos a ellos. Yo estaría en la misma onda. Seguro. En ese momento, Jesús coronó su enseñanza con las palabras de Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Maravillosa conclusión. Claro que sí. En verdad, Marcos 10:27 hubiera sido un hermoso mensaje para culminar la historia. En pocas palabras, no podemos llegar al cielo por nuestra cuenta. Necesitamos la gracia de Dios para salvarnos. Pero ahí no terminó el asunto. Pedro decidió abrir la boca, como siempre. Dijo que él y sus amigos habían dejado todo para seguir a Jesús. Wow. Era impetuoso, decía cualquier cosa. Entonces Jesús les explicó que cualquier cosa que dejaran para seguirle nunca se compararía con lo que recibirían en ese momento y en el siglo venidero. Así fue. ¿Qué lección aprendemos de esto? ¿Cuál es la mejor inversión? Dejar todo y seguirlo a Jesús. Bueno, el tema en esta narrativa no es la moralidad de la riqueza, es la prioridad que le damos al reino de Dios los que decimos creer en Jesús. Desafortunadamente, muchos construyen grandes imperios en este mundo que les impiden ver la relevancia del reino celestial en sus vidas. Es cierto eso. Como resultado, no ponen a Dios en primer lugar. Ahora, también es cierto que una persona pudiente no necesita renunciar completamente todo y vivir en la calle para seguir a Jesús. Eso también está equivocado. Claro. Pero en Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30, Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado
casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Maravilloso ese versículo. Qué difícil. Al punto, ¿no? El punto. Lo que esto implica, hermanos, es un cambio radical de las antiguas prioridades de nuestra vida. En nuestro corazón humano, el reino de Dios debe ser elevado por encima de nuestra lealtad a cualquier posesión terrenal. Marcos enfatizó el señorío de Dios sobre nuestras vidas, ¿no es cierto? O sea, cuando Dios reina en nuestras vidas, Él reina sobre nuestras posesiones. Si eso no sucede, nos estamos apartando del reino de Dios. Puede parecer una decisión difícil, pero definitivamente la verdad nos hace libres, dice Juan 8:32. Continuaremos, Omar. Vamos a seguir con la lección del miércoles 21 de agosto, titulada ¿Puedes beber mi copa? En tu tiempo de estudio personal, lee Marcos capítulo 10, ahora los versículos 32 al 45. Jesús se acercaba cada vez más a Jerusalén en sus viajes. A medida que avanzaba, revelaba a sus discípulos lo que sucedería. Sí. Fue específico al bosquejarles de su muerte y su resurrección. Así fue. Pero a los discípulos les resultaba difícil creer. No querían oír las predicciones del Maestro sobre su sufrimiento. Sí. Y al no querer oír, descartaron sus advertencias. Bueno, triste, ¿no? Pero en esta última visita de Jesús a Jerusalén, la solemnidad se reflejaba en su comportamiento. Deliberadamente, Él caminaba delante de sus discípulos, contrariando su costumbre. Así es. Posiblemente lo hacía porque deseaba estar solo, claro. ¿No es cierto? Sus 12 seguidores conocían los complots que se habían tramado para quitarle la vida, pero ellos no creían que esos esfuerzos maléficos tendrían éxito. Es cierto, de repente Santiago y Juan acudieron a Jesús con una petición privada. Él preguntó, ¿qué queréis que os haga? Querían sentarse a su izquierda y a su derecha, y cuando estuviese en su gloria. Claro. ¿Sabes? Quizá nos parezca fácil criticar esa petición, calificándola como egocéntrica. Pero no olvidemos que estos dos hombres se dedicaron al ministerio de Jesús, y su deseo probablemente era sincero. Jesús conocía la franqueza de Santiago y Juan, pero buscó profundizar su comprensión de lo que pedían en verdad. Les preguntó si ellos beberían su copa o si serían bautizados con su bautismo. Su copa significaba su sufrimiento en Getsemaní, en la cruz, y su bautismo significaba su muerte y sepultura. Santiago y Juan no entendieron la alegoría de Jesús, pero igual respondieron con ligereza, sí podemos. Entonces Jesús dijo que ciertamente beberían su copa y ciertamente serían bautizados con su bautismo. Sucedió lo que Jesús profetizó. Efectivamente, Santiago fue el primer apóstol en morir como mártir. Hechos capítulo 12, versículo 2 así lo afirma. Juan, el más longevo de los apóstoles, fue exiliado a Patmos, Apocalipsis 1:9. Y ahora, Nesí, en cuanto a ocupar un cupo específico en el cielo, Jesús les explicó lo siguiente. Los lugares en la gloria son designados únicamente por Dios. Wow. Bueno,
Ahora, ¿cómo respondieron los otros discípulos a esta conversación entre Jesús, Santiago y Juan? No muy bien. La palabra griega usada en el versículo es aganacteo, que significa enojarse, indignarse. Es la misma palabra usada para describir el enojo de Jesús cuando sus discípulos alejaban a los niños de él. Ahora, al notar ese ambiente de riña entre sus seguidores, Jesús los reunió para presentarles una enseñanza profunda. Es cierto. Él les indicó que los gobernantes del mundo usan su poder para beneficio personal. Cierto. Pero, hermano, en el reino de Dios el poder solo debe usarse para elevar y bendecir a otros. Jesús deseaba que sus discípulos entendieran la importancia de servir sin engalanarse o jactarse. Y les dio su ejemplo abriendo el camino como rey del reino de Dios. Se dispuso a venir a esta tierra como siervo y a dar su vida para rescatar a cada ser humano. Bueno, eso no era exactamente lo que sus seguidores esperaban oír. El comentario bíblico de Matthew Henry en cuanto a estos versículos es muy oportuno y dice lo siguiente: el avance de Cristo con su obra de salvación fue, es y será la maravilla de todos sus discípulos. El honor mundano es algo brillante, con lo que los ojos de los discípulos de Cristo se deslumbraron repetidas veces. Debemos cuidarnos de tener la sabiduría y la gracia de saber sufrir con Él. Debemos confiar en que Él proveerá los grados de nuestra gloria. Si Jesús quisiera gratificar todos nuestros deseos, pronto saldría a relucir nuestra ambición de fama y autoridad, pues no estamos dispuestos a probar su copa ni a tener su bautismo. Pero Él nos ama y nos dará lo que es bueno. Palabras certeras. Debemos aprender a servir como Jesús antes de querer tener un lugar exaltado en el cielo. Voy a compartir el punzante comentario del predicador Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente: cuán diferentes son los pensamientos del Maestro, quien entregó su vida por nosotros, y los pensamientos de sus discípulos, llenos de celos en cuanto a quién debería ser el más grande. Tristemente, esto se extiende a nuestras iglesias. Nos ponemos a pelear por puntos sin precedencia. Uno dice: este hermano piensa que el otro está progresando demasiado en la iglesia. El otro se ofende porque nadie en la congregación le tiene suficiente respeto. Tal vez un hermano habló bruscamente y el otro no pudo soportarlo. O cuán pobres discípulos somos. La bendición es que tenemos un maestro paciente que nos guiará hasta el fin y no nos dejará hasta que haya infundido su espíritu en nosotros. Ese espíritu es el de abnegación. ¡Wow! Estas son serias amonestaciones. Hermano, hermana, ¿reflejas tú a Cristo sirviendo y amando a los demás? Piensa en esto. Cristo murió por ti. ¿Cómo no puedes amar a los demás cuando se ha derramado el mayor amor por ti? Omar, esto es como si nos hubieran dado $1,000 millones, pero cuando una persona nos pide un centavo, le negamos y no se lo damos. Hermano, hermana, Dios te ha regalado su amor infinito y te invita a seguir el ejemplo de Cristo, adoptando un corazón de siervo y dedicando lo mejor de ti a Dios y a los que te rodean. Maravillosos consejos, ¿no es cierto? Sí. Analicemos entonces el estudio del jueves 22 de agosto, titulado ¿Qué quieres que te haga?
Bueno, tremenda pregunta. Jesús estaba en la zona de Jericó. Cerca de allí estaba uno de los importantes vados para cruzar el río Jordán. Cierto. La ciudad de Jericó del Nuevo Testamento estaba situada a unos 2 kilómetros al sur de las ruinas de Jericó del Antiguo Testamento. Wow. ¿Sabes? Hoy día esa zona está en terreno palestino. Personalmente hemos visitado Jericó varias veces. Se ven muchos vendedores de sandalias y carteras de cuero. Además, los dátiles de Jericó son famosos mundialmente, qué rico, por su tamaño y también por su dulzura. Herodes el Grande, quien fue rey de Judea cuando nació Jesús, embelleció la ciudad de Jericó y construyó allí un palacio de invierno para tratarse en las aguas termales que estaban cerca, esperando curarse de su enfermedad fatal. Ahora, esta es la única visita registrada de Jesús a Jericó, pero hay razones para suponer que él estuvo en esa ciudad en viajes anteriores. Veamos lo que ocurrió. Marcos 10, versículos 46 y 47 dicen: Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Notemos que Mateo y Marcos concuerdan en que este episodio ocurrió cuando Jesús salía de la ciudad, mientras que Lucas dice que se estaba aproximando a la ciudad. Son diferentes puntos de vista al contar una misma historia y Dios permite estas discrepancias humanas, no cambia el mensaje esto. Ahora, normalmente, días antes de la Pascua, los caminos hacia Jerusalén se abarrotaban de multitudes. Los indigentes se ubicaban a la puerta de las ciudades, donde los transeúntes se compadecían de ellos. Bartimeo el ciego era uno de esos mendigos. Al oír que Jesús venía, supo que esa sería su única oportunidad para ser sanado. Y su persistencia no fue silenciosa. Gritó a todo pulmón: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ay, Omar. Bueno, si notamos un poquitito el libro de Marcos hasta este punto, Jesús había pedido que la gente mantuviera silencio sobre sus milagros. Marcos, manteniendo su estilo de escritura que ondulaba entre revelación y secreto, explicó que la multitud empezó a reprender al ciego para que se callase. Pero Bartimeo gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El hecho, de reconocer a Jesús como hijo de David tiene dos connotaciones en sí. A ver. Y debemos analizarlas. En primer lugar, la restauración de un rey al trono de Israel. Y en segundo lugar, la creencia de que Jesús sanaba y quitaba demonios. Claro. ¿Saben? Sí, obviamente el ciego procuraba recobrar la vista y confiaba que Jesús haría su sueño realidad. Sí. Bueno, ¿y entonces qué hizo Jesús? Se detuvo, pidió que le trajeran al invidente, y éste inmediatamente arrojó su capa y vino a donde estaba Jesús. Como era su costumbre, Jesús buscó que el suplicante presentara su pedido específico. Así es. Reconociendo su necesidad y demostrando su fe. Así que le hizo la misma pregunta que les había hecho a Santiago y a Juan. ¿Qué quieres que te haga? Sana mi vista, le dijo él. Y Jesús no lo decepcionó. Esta historia, sabes, sí, hermano que me escuchas, comprueba que quien acude a Jesús en busca de ayuda siempre la recibe. Amén. De una manera u otra, no como tú quieres,
Ahora, con este relato, Marcos complementó la otra historia de curación de un ciego, narrada en el capítulo 8, versículo 22 al 26. De esta manera, el autor del Evangelio concluyó la sección sobre el discipulado. Las historias de los dos ciegos que recuperaron la vista ilustran que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos. Maravillosa la forma que Marcos organizó todo, ¿no es cierto? Sí. Es que a veces no vemos con total claridad, pero si seguimos a Jesús fielmente, recobraremos nuestra vista espiritual. Tremendo. Alabamos a Dios por estas hermosas enseñanzas. Amén. Nesí, la verdad que encontramos en ellas verdades prácticas que podemos aplicar en los quehaceres del día. Seguro que sí. Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario y dinos qué parte del estudio de esta semana fue el que más te impactó. No tengas miedo, escribe allí. Nos gusta recibir. Comparte tu opinión. Claro, tus comentarios son siempre apreciados. Y para que recuerdes y puedas contestar, recapitulemos lo que estudiamos hoy. Claro que sí. Número 1. El matrimonio fue creado por Dios y es indisoluble. Aunque la sociedad lo diga, no puede ser quebrantado. Número 2. Para entrar al reino de Dios debemos ser humildes y sinceros como un niño. Número 3. Cuando Dios reina en nuestras vidas, Él reina sobre todas nuestras posesiones. ¿Y le permites hacer eso? Bueno. Número 4. Si deseamos seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a servir, a tomar de su copa y a bautizarnos con su bautismo. ¿Lo has hecho? ¿Qué te falta? Y número 5. Si pedimos algo, debemos ser específicos, reconociendo nuestra necesidad y demostrando nuestra fe en Dios. El Evangelio de Marcos es fascinante, sí, hermanos. Esperamos que estés valorando cada una de estas lecciones de este trimestre y que lo compartas. No te olvides de hacer eso, que se suscriban las personas a nuestro canal. Sí, no te pierdas ninguno de estos estudios. La próxima lección se titula Controversias en Jerusalén. Acompáñanos y escudriñemos juntos la palabra de Dios. Sí, sea. Además, recuerda que este viernes tendremos otro tema impactante titulado Hombres Mentirosos. Allí vamos a ver las falsedades que estos hombres o mujeres enseñan. Wow. Es una señal vívida de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Ojalá que puedas unirte con nosotros. Claro. Te invitamos a verlo y a compartirlo con tus contactos. Además, te invitamos que sintonices y puedas escuchar nuestros programas de radio. Todos los domingos sale un nuevo programa de radio. Seguro que sí, ¿sabes? Cada vez que nos acompañas y sintonizas la programación de La Voz de la Esperanza, sentimos ánimo y aliento para seguir haciendo esta obra, hermano, hermana. Desde 1942, La Voz de la Esperanza ha sido un faro, iluminando al mundo hispanohablante con un mensaje de paz, de amor y de seguridad. Sabes, La Voz de la Esperanza es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista Mundial. Amén. Hacemos esta obra contando con tu ayuda financiera. Si deseas enviar una ofrenda, lo puedes hacer visitando nuestra página lavoz.org. Y si vives en Estados Unidos de América, puedes llamarnos al 805-955-7641. Gracias por ser parte activa de este ministerio. Tenemos tantos proyectos que si tú quieres ser parte de esos proyectos, como el evangelismo metropolitano en San José, Costa Rica, tal vez tú quieras ayudar con Biblias, con otros proyectos. Seguro. Únete
al esfuerzo de la voz de la esperanza. Oramos por ti y te agradecemos que ores también por nosotros y por la voz de la esperanza. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.